Muy buenos días, el tema de hoy es necesario. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, 4 al 9. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es necesario. Aquí encontramos al Señor Jesucristo, que rompió todas las normas, todas las estructuras, los estamentos que tenían en el pueblo judío. Y como muchos decían que él no era hijo de Dios, porque no hacía lo que ellos creían, no hacía lo que ellos hablaban, no hacían lo que ellos predicaban. Y era precisamente el Señor le era necesario pasar por Samaria. Pero Samaria era una ciudad en la cual los judíos no se hablaban entre sí con samaritanos. Ellos preferían dar una vuelta bien grande para pasar a otra ciudad y no pasar por Samaria, que era más corto el camino. Pero el Señor dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué circunstancias, situaciones usted no ha querido afrontar y no quiere ver que el Señor le dice, es necesario que vaya? Es necesario que afronte esa circunstancia, es necesario que afronte esa situación. De pronto, visitar a un familiar, visitar a una persona, un enfermo, que el Señor le ha hablado, le ha dicho, vaya, le es necesario que vaya. Pero usted saca siempre excusas. El Señor no sacó excusas. Dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y él pasaba por Samaria, pero claro, el Señor lo conocía todo y él sabía por qué le era necesario pasar por Samaria. Ya que encontramos que a raíz de una sola mujer, como el Señor logró cambiar toda una ciudad, Samaria. Y es precisamente el Señor nos está llamando a usted y a mí, que es lo necesario que usted y yo hemos dejado de lado. Pero es necesario entrar y mirar y revisar qué es lo que yo tengo que arreglar con el Señor, pero también tengo que obedecer. Porque hay algunas personas que dicen, sí, yo hago todo lo que el Señor me dice, pero cuando el Señor me pide algo, no voy. Señor, que voy a ir por allá. No, yo no quiero eso, pero yo qué voy a hacer por allá. ¿Qué tal que me echen piedra? ¿Qué tal que me saquen? ¿Qué tal que me escupan? Muchas cosas que el enemigo le vende a la persona y como que no lo hace. Y el Señor no pensó en eso, ya que el Señor lo buscaban, inclusive lo asediaban para apedrearlo, para matarlo, inclusive para acabarlo en algún momento dado. Pero el Señor no se fiaba de ninguno de ellos, porque él sabía que tenía el respaldo del Señor. Pero si usted y yo sabemos que el Señor nos envía y tenemos su respaldo, ¿por qué no vamos? ¿Por qué le sacamos excusas? Hay veces queremos que el Señor nos use, pero sacamos excusas. Esta mujer no era una mujer del pueblo de Dios. Inclusive Samaria no era un pueblo escogido por el Señor. Pero como el Señor le era necesario pasar por Samaria, pero solamente iba a hablar con una sola mujer. Y el Señor muchas veces nos manda a hablar con una sola persona. Y cuando muchas veces hablamos con una sola persona que el Señor nos ha mandado a hablar, nos ganamos una familia para Cristo Jesús, ya que a través del cambio y la transformación de esa persona que el Señor viene haciendo, en esa persona llegan las otras personas. Y precisamente encontramos acá al Señor que él le pide agua a esta mujer y llega precisamente al pozo de Jacob. Ese pozo de Jacob donde los samaritanos llegaban a sacar agua, y eran las mujeres en ese tiempo, no eran los hombres, era un trabajo de las mujeres. Y esa mujer llega a sacar agua, pero como el Señor le pide, dame de beber agua. Pero como esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua siendo samaritana? Como muchas veces el enemigo no quiere. Usted de pronto va y habla con alguien, o el Señor le manda a hablar con alguien, y usted dice, mire Señor, la verdad no quiere hablar, pero no quiere que yo le diga nada, no quiere que le digan una palabra. Entonces como que sale y se va. Pero mire el Señor aquí cómo él habla con esta mujer, pero en su sabiduría. Por eso cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, no, dice la palabra que abriremos nuestra boca y él la llenará la boca a nosotros. Pero usted ya ha adoptado una estructura, le voy a hablar esto, le voy a decir esto. Bueno, hágalo usted en su fuerza, en su humanidad, en su conocimiento, en su sabiduría. Pero ahí no está el Espíritu Santo, porque no le permite al Espíritu Santo que entre y obre. Pero acá el Señor, ¿cómo actúa en su sabiduría para hablarle a esta mujer? Ya que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero miren lo que le dice el Señor. El Señor respondiendo a Jesús le dijo, sí, conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. ¿Quién es el que nos convence a usted de mí? El Espíritu Santo. ¿Pero quién podrá convencer a otra persona? El Espíritu Santo. O sea, la otra persona dice, ¿quién es usted? Usted que me viene a hablar a mí. Pero es el Espíritu Santo el que podrá convencer a esa persona. No usted, no yo. Porque a usted le podremos hablar la palabra, le podemos recitar la Biblia. Pero si esa persona no tiene un corazón dispuesto, de pronto nos va a apedrear, de pronto nos va a tratar mal, de pronto no lo va a aceptar. Pero como dice la palabra, como el mismo Señor Jesús lo dijo a través de Hechos 1:8, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí seremos testigos en el poder del Espíritu Santo, como
cómo el Señor nos quiere usar, pero también cómo nos da la sabiduría para obrar y actuar con esa persona, ya que cuando vayamos a hablarle a una persona, viene el Señor Jesús y obra a través de nuestras vidas y lo obra de una manera sobrenatural. Y obra de una manera sobrenatural porque es en el poder del Espíritu Santo en el cual viene y nos usa a usted y a mí para llevar a otras personas a un cambio, una transformación, siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu de Dios. Ya que mire lo que nos habla el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Dice: oyendo estas cosas, persiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y es precisamente cuando el reino de Dios iba a manifestar en ellos, pero no se manifestó. ¿Por qué? Porque el Señor traía una respuesta. Por eso dice en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es precisamente no entendían qué era lo que el Señor quería hablarles. ¿Y por qué con la mujer samaritana? Lo que se había perdido. Ella no estaba para el pueblo de Dios, pero cómo estaba en el corazón del Señor Jesucristo, en el cual ganarse esta mujer, ya que el Señor tenía planes con esta mujer, y los planes eran que a través de esta mujer se ganaría a toda Samaria. Pero yo encontraba algo importante. ¿Quién era esta mujer? Era una mujer pecadora, una mujer en la cual muchos no confiaban en ella, pero no confiaban en ella porque conocían su imagen de ella. ¿Quién era? ¿Qué representaba ella? Una mujer pecadora, ¿cierto? Una mujer en la cual el Señor viene y le habla cosas totalmente diferentes, en la cual ella viene y entiende que realmente era el Señor, y el Señor era el que le estaba hablando a ella para mirar qué era lo que ella estaba haciendo y cómo estaba obrando. ¿Cuántas veces ustedes y yo vamos a algún lugar, pero a veces no dejamos actuar el Espíritu Santo? Y es precisamente que el Señor no lo dejamos actuar, no dejamos actuar al Señor y pensamos que una persona debe hacer lo que ustedes y yo pensamos o creemos o como que discernimos, pero no le pedimos dirección al Espíritu Santo, inclusive entrar en tiempos de ayuno y oración para que el Espíritu Santo nos declare entendimiento cómo obrar y actuar para con alguna persona y poderlo llevar a ese cambio, a esa transformación. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, y cómo debemos obrar y actuar para determinadas circunstancias, ya que encontramos en el libro de Juan capítulo 4 del 13 al 18, encontramos que dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Démonos de cuenta cómo sabía el Señor que ella no tenía marido. Y porque ella decía que tenía marido, pero el marido que tenía no era su marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, el marido que tienes no es tu marido. Vas por 5 maridos y no es tu marido. O sea, cómo el Señor la confronta a esta mujer, pero cómo eso no lo puede dar el Espíritu Santo para poder darle a entender a una persona, y eso lo hace el Espíritu Santo, y es el que llega ya al corazón y confronta a esa persona, ya que la palabra de Dios dice que el único que puede llegar a convencer a una persona de pecado, de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo. Y por eso siempre le insisto en que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ya que es necesario que Él nos guíe, Él nos oriente, Él nos direccione, nos enseñe, nos forme, nos transforme, primeramente a nosotros, no a la otra persona, primeramente a nosotros, ya que si vamos en el poder del Espíritu Santo, Él mismo obrará a través de nuestras vidas y nos dará esa claridad y ese entendimiento, ya que aquí el Señor le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. ¿Cuántas veces le dicen a usted: bien, no, yo no tengo a nadie, yo estoy solo, yo mire, la verdad no, la verdad estoy solito, mire, me he conservado tantos años? ¿Cuántas personas, mujeres lo dicen? No, yo esperando a mi esposo. Mentira, cuando el Espíritu Santo viene y muestra que ya tiene una persona, así como dicen algunas mujeres, un arrocito en bajo, que inclusive algunos hombres lo dicen, un arrocito en bajo, y cree que el Señor no se va a dar de cuenta, porque creen que pronto es el mundo no se dará cuenta las cosas que hace escondidas, pero como el Señor muestra, revela lo que hay realmente en el corazón de la persona, y eso fue lo que el Señor vio en el corazón de esta mujer. Por eso dice el Señor: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo que impactada esta mujer ante la respuesta del Señor, que nadie le había dicho eso? Señor, como que tú eres profeta, o sea, realmente reconoció. Por eso ella misma viene y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es este monte Jerusalén donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por eso acá el Señor entraba a entender qué es lo que debemos entender
entender cómo podemos adorar al Señor, que está en espíritu y en verdad. Realmente cuando usted y yo lo adoramos en espíritu y en verdad, está dando a conocer a esta mujer, que era lo que ella estaba pensando, que era en Jerusalén donde se adoraba. Pero cómo esta mujer entendía que era en Jerusalén si ella no tenía acceso allá al pueblo de Dios, pero lo conocía y lo entendía. Pero cómo el Señor le da esa claridad, ese entendimiento. Pero como encontramos en el verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga, él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Como esta mujer quedó sorprendida de la respuesta del Señor, y sale en ese momento que llegaron sus discípulos a divulgar en toda Samaria quién era el Cristo, que él le había confesado, le había profetizado sobre que tenía 5 maridos. Pero todos le creyeron a esta mujer, pero no le creyeron por la palabra, le creyeron cuando vino a Jesús. Hoy oro y le clamo, le pido al Señor que lo que el Señor nos ha dicho que es necesario hacerlo, lo hagamos, pero que vayamos en el poder del Espíritu Santo y Él nos llevará a toda verdad en Cristo Jesús.